Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Gracias a todos por compartir, ayudarme a tirar semillas. Gracias por suscribirse. Ha sido grandioso esa ayuda que ustedes me están dando. Otra cosa es que les quería decir, estén pendientes que venimos con varios temas de los padres de la iglesia. ¿Por qué los padres de la iglesia? Porque estamos en el siglo XXI y hay diferentes iglesias y hay personas que se salieron de la iglesia que ahora dicen cosas que los primeros cristianos no predicaron. Entonces lo que hacemos es que vamos al principio, a las raíces, para ver qué esos cristianos creían, porque el Señor nos dijo a nosotros que solo hay un evangelio. O sea que si algo se enseñó al principio, no se puede enseñar otra cosa ahora. Los temas que vienen son bautismo como medio de gracia, regeneración bautismal, la necesidad del bautismo, bautismo trinitario, bautismo de infantes y la confirmación. Hay otros temas para que sepan más o menos y sigan pendientes a este canal. Le voy a decir los otros temas para que sepan. Acuérdense pues que estoy un poco ocupado, pero poco a poco yo voy a ir dejando esos videos. Nosotros hablamos, los puedes encontrar en el playlist de los padres de la iglesia. Hablamos de asociación apostólica, hablamos de la iglesia católica, eh, Pedro la Roca, primicia de Pedro, Pedro en Roma, sucesores de Pedro y la autoridad del Papa. Nos faltan, para que sepan, nos faltan el cano de la escritura según los padres de la iglesia, tradición apostólica, nos falta pecado mortal, aborto, contraceptivos y esterilización, presencia real en la Eucaristía, sacrificio de la misa, confesión ya lo dimos. Nos falta el tema de obispos, sacerdotes, diáconos, eh, mujeres sacerdotes, permanencia del matrimonio, sábado o domingo, María llena de gracia, María Madre de Dios, María por siempre Virgen, intercesión de los santos, milagros, revelación privada. Yo tengo sobre 60 clases ya preparadas. Salvación fuera de la iglesia, méritos, purgatorio, infierno y el anticristo. Y por ahí tengo otras que poco a poco, ya tengo hasta el año que viene. Entonces, el tema de hoy, que vamos a hablar hoy, que yo sé que nosotros como católicos nos ponemos tristes, nos molestamos por el sacrilegio que hacen nuestros hermanos a hablar mal de la Eucaristía, a hablar mal de la iglesia. Yo sé que molesta que nos dicen que la iglesia es la gran ramera, que María tuvo hijos, que María es una cualquiera. Nos molesta el sacrilegio contra la Eucaristía, pero les tengo que decir algo. Al final, todos los protestantes, esperamos que todos, serán católicos y van a ir a misa todos los días. Si ustedes quieren ver por qué todos los protestantes van a ser católicos y van a ir a misa todos los días, tienen que ver este video completo. Pero antes de eso, vamos a hacer la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a hacer un Padre Nuestro para que interceda por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y vamos a pedirle la intercesión a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veremos al final, al final a los hermanos protestantes haciendo el Padre Nuestro en la misa. Vamos a verlos
escuchando la primera lectura, los salmos, la segunda lectura y el evangelio todos los días en misa. Los veremos arrodillarse en la misa. Lo veremos adorar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Y vamos a ver por qué. Primero, de empezar esto, vamos a ver esta foto. Esto es lo que nuestros ojos humanos no ven que ocurre en la misa. Nosotros vemos quizás esta parte del medio que es la iglesia peregrina. Vemos haciendo el sacrificio de adoración, el único sacrificio que el Señor dejó para adorarlo, que es la Eucaristía. Vemos la iglesia peregrina. Entonces vemos otra iglesia aquí, la purgante. Estas personas que murieron en pecado, pero en amistad con el Señor, que están purificándose. Los pecados que no se pudieron perdonar en la tierra, aquí se les perdona. Y la iglesia triunfante, que vemos los ángeles, vemos a Dios, vemos al Espíritu Santo, vemos a la Virgen María, todos los santos y todas estas personas justas que pues se hicieron, son santos, están en la iglesia triunfante, triunfaron. O sea que cuando usted va a misa no lo ve, pero allá arriba está esa iglesia triunfante, peregrina y la iglesia purgante. Y todos participamos en la misa, todos. Entonces cada uno puede orar uno por los otros. Entonces, ¿por qué los protestantes van a ir a misa? Vamos un momento aquí. Vamos a leer esto un momento. Al final, cuando uno muere y va al cielo, uno va a adorar a Dios. Eso es lo que va a suceder con nosotros cuando morimos. Vamos a ir dependiendo, cuando vayamos al juicio, vamos al cielo o vamos al purgatorio. Al infierno no es que Dios nos envíe al infierno, somos nosotros mismos que vamos al infierno por rechazarlo a Él. Vamos a seguir leyendo. En muchas tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo, se cree que cuando una persona muere y va al cielo, pasará la eternidad adorando a Dios y disfrutando de su presencia. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros muramos, bueno, dependiendo del juicio. La idea de adorar a Dios en el cielo se basa en la creencia de que Dios es el creador y el sustentador de todo y que merece ser alabado y adorado por su nombre, por su amor, su amor, gracia y misericordia. En el cielo se cree que las almas de los justos, para ir al cielo hay que ser justos, se unirán en la adoración de Dios, cantando himnos y alabanzas a su gloria. Esta visión se basa en el pasaje bíblico como Apocalipsis capítulo 4 del 8 al 11, que describe a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos adorando a Dios en el trono. Además se cree que en el cielo las almas de los justos también se unirán con los ángeles y otros seres celestiales en la adoración de Dios. Le estoy leyendo esto y después le voy a leer la Biblia. Formando una gran comunidad de adoración que llena al universo. Oigan estas palabras que dice, formando una gran comunidad. Acuérdense que la iglesia es una comunidad. Vamos a cambiar comunidad, una gran iglesia de adoración que llena al universo. Vamos a seguir leyendo. Es importante destacar que la idea de adorar a Dios en el cielo no es solo una creencia cristiana, sino que también se encuentra en otras tradiciones religiosas como el Islam y el judaísmo, que con diferente enfoque y creencia. El Papa dijo fue a un viaje y dijo que todas las religiones nos llevan a un Dios, no diferentes dioses, un Dios, y las personas se molestaron con todo eso, con él, porque pues todo el mundo quiere atacar al pastor, pero realmente los judíos buscan de Dios
los musulmanes también. Entonces, a veces nosotros, y eso está bien mal, si ustedes hagan la prueba, le preguntan a un protestante si los judíos, musulmanes o toda persona que no conoce a Jesucristo está condenado al infierno, le van a decir que sí. Pero eso no es así, porque esas personas no las puedes enviar al infierno porque ellos no conocieron a Jesús. Una persona que no conoce a Jesús, Jesús no lo va a mandar al infierno o se va a ir al infierno. No, ellos van a tener la oportunidad de saber que la salvación viene de Jesucristo en esta vida o en la otra. Por eso el Papa dice que todas las religiones nos llevan a Dios. Y a veces nosotros nos creemos que somos jueces y mandamos al infierno a las personas que no piensan como uno. La Iglesia Católica enseña que hay una ignorancia aprendida o invencible y hay personas que no conocen a Jesucristo por el cual no pueden saber que Él los va a salvar. Y esas personas son juzgadas por su conciencia, la manera de que actuaron en el mundo, por sus obras. Fueron buenos, no mataron, no robaron, fueron buenos con sus hijos, creyeron en lo que se les llegó. Igualmente a los protestantes. Los protestantes, hay algunos católicos también que están un poquito desorientados, que dicen que se van al infierno. No. Estas personas aman a Dios de acuerdo a que se les enseñó. Ellos no conocen qué es la Eucaristía, no conocen qué es la confesión de pecados, no conocen qué es la Iglesia Católica. Esas personas que viven en una ignorancia, el Señor las va a juzgar de acuerdo a su conciencia. Obvio, nunca se confesaron sus pecados, nunca fueron a misa, pues esos pecados tienen que ser purificados. Y para eso está el purgatorio. Yo entiendo y conozco que ellos no creen en eso, pero eso es una doctrina nueva de no creer en lo que enseña la iglesia del purgatorio. Eso es algo nuevo del siglo XVI. Entonces, porque ellos no lo conozcan o porque ellos no lo crean, no quiere decir que no van al purgatorio. Vamos a seguir leyendo. En resumen, la idea de adorar a Dios en el cielo es una creencia central en muchas tradiciones religiosas que se basa en la convicción de que Dios merece ser alabado y adorado por su amor y gracia. Ok, aquí hablamos ahorita de la iglesia triunfante en el cielo, peregrina en la tierra y purgante abajo. La pregunta es, ¿quiénes son parte de la iglesia triunfante? La iglesia triunfante es un término utilizado en la teología cristiana para referirse a la comunidad o iglesia de creyentes que han muerto y están en presencia de Dios en el cielo. También se les conoce como la iglesia celestial o la iglesia victoriosa. Están ahí con el Señor. Por eso estas cosas es buena discutirlas, porque a veces nosotros, la otra vez puse un sacerdote que dice así el sacerdote, yo me río de las personas que cuando se muere alguien dicen, vuela alto, ya está en el cielo ganó. No es así porque nosotros pecamos todo el tiempo, nosotros somos carne, pecamos. Y si una persona, ejemplo, un protestante se murió, no podemos decir se fue al cielo directo, no, porque esa persona tiene que purificar sus pecados, porque nadie va al cielo con pecado. Seguimos. Se considera que los siguientes grupos de personas forman parte de la iglesia triunfante. Los mártires, aquellos que han muerto por su fe en Jesucristo. Los santos, aquellos que han vivido una vida de fe y obediencia a Dios y han muerto en paz. Los creyentes que han muerto en la fe, aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador y han muerto en esa fe. Los ángeles, los seres espirituales que sirven a Dios y forman parte de la corte celestial. Los justos del Antiguo Testamento, aquellos que vivieron antes de la venida de Jesucristo y confiaban en Dios según las promesas y profecías del Antiguo Testamento. La iglesia triunfante se caracteriza por
estar en presencia de Dios, disfrutar de la visión beatífica, ver a Dios cara a cara. Eso es lo que nosotros vamos a ganar si nosotros estamos en amistad del Señor, si creemos en Él, si nos confesamos nuestros pecados, si creemos en la Eucaristía, si creemos en la iglesia, porque acuérdense que la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Recuerden que la Eucaristía es para la vida eterna, para el perdón de nuestros pecados, y la confesión es para perdonar todos nuestros pecados. Estar libre de pecado, y mira, eso lo dijo aquí, lo dijo lo que estamos hablando, y sufrimiento. Unirse en la adoración y alabanza a Dios, formar parte de la comunidad celestial, o sea, comunidad o iglesia celestial. Es importante destacar que la iglesia triunfante no es una entidad separada de la iglesia militante, o sea que están unidas, son una. La comunidad, eso se llama comunidad, comunión de los santos. La comunidad y con el purgatorio también, de creyentes que aún está en la tierra, sino que son dos aspectos de la misma iglesia de Jesucristo. ¡Wow! La iglesia triunfante es parte de la misa católica. Sí, la iglesia triunfante es un concepto que se encuentra en la teología católica y se menciona en la misa católica. O sea que cierren los ojos y ahora ustedes piensan que la iglesia católica es la gran ramera, que no sirve para nada, que la misa no es importante y ustedes tienen su iglesia, su culto, a la manera que ustedes quieren. Pero si ustedes nacen en el siglo XIV, XIII, siglo I, siglo II, lo que ustedes creen ahora no existía, es algo nuevo. O sea que lo que escuchamos aquí, teología católica, es lo que se enseñó desde el principio. Ahora está viendo aquí que dice que la iglesia triunfante, los santos, los ángeles, los justos, están en comunión con la iglesia peregrina. O sea que supuestamente la iglesia católica está en unión con los justos de allá arriba. Ah, no, pero no, nosotros somos los justos, la iglesia protestante, pero ustedes recuerden que nacieron en el siglo XVI. Es algo nuevo. Seguimos. ¿Dónde estamos? En la liturgia católica se hace referencia a la iglesia triunfante en varias oraciones y cánticos, especialmente en la misa de los difuntos y en la celebración de los santos. En la misa católica se puede encontrar la siguiente oración. Y por los méritos de la cruz, líbranos, Señor, de la muerte eterna y únete a la compañía de los santos y electos en la iglesia triunfante, donde reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. También se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia triunfante, es decir, la comunidad de los santos, o la iglesia como quieran, que están en la gloria de Dios, es la meta hacia la cual se dirige la iglesia militante. Nosotros, militantes, peregrinas, nosotros queremos ir para allá. Además, en la liturgia católica se celebra la fiesta de todos los santos en noviembre 1, eso viene ya mismo, y la fiesta de los fieles difuntos noviembre 2, que están relacionados con la iglesia triunfante. En resumen, la iglesia triunfante es un concepto teológico que se encuentra en la misa católica y en la liturgia católica y se refiere a la comunidad de los santos que están en la gloria de Dios. ¿Quiénes van al purgatorio? Ustedes quizás no creen en el purgatorio, pero los cristianos del siglo I no se llamaba purgatorio, pero era una etapa que se purificaba a las personas antes de ir al cielo. Un segundito. Seguimos. Sí, según la doctrina católica, los protestantes y otros no católicos, ahí entran los judíos que vivieron conforme a su conciencia, a sus mandatos,
que ayudaron a las personas, los protestantes que creyeron en lo poquito que le enseñaron, creyeron y fueron fieles a eso. Aquí dice, porque no es como ellos dicen que los católicos van al infierno, que los judíos van al infierno, que los musulmanes van al infierno, todos van al infierno menos ellos. No es así, no es así. Eso no lo enseña la palabra de Dios, ni la doctrina de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo. Seguimos. Según la doctrina católica, los protestantes y otros no católicos, y también católicos que no se confiesan, que tienen pecados veniales, también hay muchos en el purgatorio, que no se confiesan sacramentalmente antes de morir. Pueden ir al purgatorio para ser purificados de sus pecados. Es una misericordia ir al purgatorio porque nos vamos a purificar y después vamos a la iglesia triunfante. La Iglesia Católica enseña que el purgatorio es un lugar donde las almas de los justos sufren un proceso de purificación para eliminar los pecados que no fueron perdonados en la vida terrenal. ¿Se acuerdan? Juan 20 del 21 al 23 dice, al que ustedes le perdonen los pecados, le son perdonados. Al que no se los perdonen, no le son perdonados. Ahí, por no ir a esos sacerdotes, a los sacerdotes católicos, a buscar el perdón de los pecados, tienen que pasar por un purgatorio, pero se van a salvar, pero tienen que purificar su alma. O sea que eso que dicen que se mueren y vuelan alto, ya están en presencia del Señor, están en el cielo, eso son mentiras de un evangelio nuevo que trajo al mundo Martín Lutero. Esto se basa en la creencia de que la muerte de Cristo no es suficiente para perdonar todos los pecados y que los creyentes deben hacer penitencia y ser purificados para entrar en la presencia de Dios. El Señor lo dice en Juan 20, 21 al 23, que vayamos a buscar el perdón de los pecados. Y también le voy a leer aquí un momentito. Vamos a ver si lo encuentro aquí. En primera carta de Juan, capítulo 2. Hijos míos, os escribo esto para que no pecáis. Pero si alguno peca, tenemos uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Pues nosotros vamos al sacerdote por medio del Espíritu Santo, nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Pero si no vamos, pues nosotros tenemos que pasar a un purgatorio. Y aquí vemos otra lectura, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pidan. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Ahí vemos. Y vamos a buscar. Vamos a buscar una más para que no piensen, no, porque yo sé por dónde van a ir. Van a decir, no, que estás diciendo que el sacrificio del Señor no es suficiente. No, estamos diciendo que el Señor envió a buscar ese perdón de pecado. Dice, si decimos no tenemos pecados, esto es primera carta de Juan capítulo 1. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Porque a veces nosotros los hermanos protestantes dicen, ya Jesús murió por mí, yo no tengo pecado, no me tiene que perdonar nada. No es así. La palabra dice aquí, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, vamos al sacerdote, aquí no dice así, pero aquí dice, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. ¿Cómo nosotros buscamos este perdón? Yendo al sacerdote, como dice el Señor, que vayamos a los apóstoles a perdonar pecados. Si decimos no hemos pecado, la hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito sea Dios. Ok, vamos a seguir aquí.
Déjame ver, es que yo creo que me falta una más para decirle. Ok, entonces, ok, la manera que la sangre de Cristo nos limpie es yendo a confesar nuestros pecados. Seguimos por acá. Según la doctrina católica, los protestantes que no se confiesan sacramentalmente antes de morir pueden ser considerados como no católicos o no bautizados y por lo tanto no tienen acceso a la gracia sacramental del perdón de los pecados. Lo que quiere decir es que un hermano protestante no puede buscar en el sacerdote el perdón de pecados o la Eucaristía porque no son católicos. O sea que tienen que convertirse y hacer todo lo que la iglesia requiere para poder buscar ese sacramento. Por lo tanto, su alma puede ir al purgatorio para ser purificada. Sin embargo, es importante destacar que la Iglesia Católica también enseña que Dios es misericordioso y justo y que puede perdonar a aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer la verdad católica o de recibir los sacramentos. O sea que el Señor puede, no estamos diciendo que los protestantes todos van al purgatorio, pueden ir lo dije al principio, pueden ir a la iglesia triunfante o al purgatorio. O sea que pueden estar en cualquiera de los dos, pero ya vimos que la iglesia triunfante es parte de la iglesia militante, o sea que son parte de la iglesia católica. Y la iglesia purgante también es parte de la iglesia católica. Por eso es que decimos que si los protestantes al final van a ser católicos y van a ir a misa todos los días. Estas son las referencias. Ok, la gente en el purgatorio adora a Dios. Sí, según la doctrina católica, las almas en el purgatorio adoran a Dios y se unen a la iglesia triunfante en la alabanza y adoración de Dios. O sea que ustedes se unen, nos unimos todos, las personas que hay en el purgatorio, porque allá al lado en el purgatorio, si le toca a un protestante ir al purgatorio, ahí va a haber católicos. Van a estar con católicos ahí, orando unos por los otros. Ustedes, un ejemplo, un protestante en el purgatorio va a orar por la iglesia peregrina y si hay un protestante, si hay protestante también en la iglesia triunfante, va a orar por la iglesia peregrina y por la iglesia purgante. O sea que va a haber una comunión de los santos. La iglesia católica enseña que el purgatorio es un lugar de purificación donde las almas de los justos sufren un proceso de limpieza para eliminar los pecados que no fueron perdonados en la vida terrenal. Sin embargo, también se cree que las almas del purgatorio, en el purgatorio están en comunión con la iglesia triunfante y se unen a los ángeles y a los santos en la adoración de Dios. Y no se crean que cuando vayan al cielo van a escuchar todo la música bien alta como a ustedes les gusta. No, eso va a ser angelical. En el purgatorio, las almas se encuentran en un estado de gracia, pero aún no están completamente purificadas para entrar en la presencia de Dios. Sin embargo, pueden adorar a Dios y recibir la gracia de la intercesión de los santos y la iglesia. O sea que la iglesia y los santos arriba oran por las personas en el purgatorio. La adoración en el purgatorio se considera una forma de penitencia y purificación, ya que las almas se unen a la pasión y muerte de Cristo para expiar sus pecados. Al mismo tiempo, también es una forma de alabanza y acción de gracias a Dios por su misericordia y amor. En resumen, según la doctrina católica, las almas de la doctrina católica de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Las almas del purgatorio adoran a Dios y se unen a la iglesia triunfante en la alabanza y la adoración de Dios, mientras que se purifican para entrar a la presencia de Dios. La iglesia purgante puede orar por la iglesia peregrina. Según la doctrina católica, sí. La iglesia purificante, también conocida como la iglesia sufriente, puede orar por la iglesia peregrina, también conocida como la iglesia militante. La Iglesia Católica enseña que la Iglesia purificante, que se refiere a las almas del purgatorio, pueden
orar por los vivos, o sea que usted ora por ellos y ellos oran por ustedes. Las almas en el purgatorio pueden orar por los vivos, especialmente por aquellos que están sufriendo o necesitan ayuda espiritual. Interceder por los vivos. Las almas en el purgatorio pueden interceder ante Dios por los vivos, pidiendo misericordia y gracia para ellos. Qué lindo. Unirse a la oración de los vivos. Las almas en el purgatorio se unen a las oraciones de los vivos, especialmente en la celebración de la Eucaristía. O sea que si usted es protestante y usted termina en el purgatorio, o usted termina allá arriba en la iglesia triunfante, usted va a celebrar la Eucaristía. O sea que al final los protestantes van a ir a misa todos los días y van a celebrar la Eucaristía y adorar a Jesús. O sea que podrán atacar la iglesia, podrán decir barbaridades, podrán hacer sacrilegios, pero al final van a ir a misa y van a adorar a Jesús en la Eucaristía. Por otro lado, la iglesia peregrina, que se refiere a los creyentes en la tierra, pueden orar por las almas en el purgatorio. Los vivos pueden orar por las almas en el purgatorio pidiendo que sean liberadas de sus sufrimientos y que entren en la presencia de Dios. O sea que el trabajo de un católico es inmenso. Nosotros tenemos que orar por esas almas que están en el purgatorio para que vayan a la presencia del Señor. Tenemos que orar por nosotros en la tierra. Es una cosa increíble. Yo por lo menos que voy a misa todos los días, yo veo a esos fieles ahí orando, dedicando esa Eucaristía por esas almas del purgatorio, sin saber quiénes son. Solamente están ahí todos los días, todos los días. Ese es el trabajo de la iglesia. Por eso es que se dice que fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia, que es Jesús cabeza, cuerpo de Jesús es la iglesia, juntos se salvan estas almas y hay salvación. Porque sin el cuerpo Jesús no puede salvar. Tiene que ser cabeza y cuerpo. Jesús cabeza, cuerpo iglesia. Ofrecer sacrificios y obras de caridad. Los vivos pueden ofrecer sacrificios y obras de caridad por las almas en el purgatorio como forma de ayudarles en su purificación. La comunión entre la iglesia purificante y la iglesia peregrina se basa en la creencia de que la iglesia es una sola y universal y que todos los miembros de la iglesia, vivos y difuntos, están unidos en la fe y en la oración. O sea que iglesia triunfante, peregrina, purgante es una. O sea que al final ellos van a ser parte de la iglesia católica. Estas son las fuentes. Iglesia purgante y triunfante son parte de la Eucaristía. Si la iglesia purificante o purgante y la iglesia triunfante son parte de la Eucaristía en la tradición católica. Porque ese es el sacrificio que Dios dejó para ser adorado. Cuando nosotros estamos fuera de la iglesia, protestante o lo que sea, no le estamos dando la adoración al Señor como Él quiere. Pero al final, si van al purgatorio o si van allá arriba, ustedes van a adorar al Señor como Él quiere en la Eucaristía. O sea que al final, cuando los protestantes vayan al purgatorio o al cielo, lo que van a hacer es adorar el pedazo de pan que es el cuerpo de Cristo. O sea que al final los protestantes serán católicos. En la Eucaristía se cree que la iglesia purificante y la iglesia triunfante se unen a la iglesia peregrina militante, se van a unir a nosotros, la iglesia en la tierra, en la oración y alabanza a Dios, para alabar como un cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia católica enseña, la iglesia triunfante, los santos en el cielo se une a la Eucaristía para adorar a Dios y dar gracias por la redención. La iglesia purificante, las almas del purgatorio, se unen a la Eucaristía para recibir la gracia de la purificación y la liberación.
La iglesia peregrina, los creyentes en la tierra, se unen a la Eucaristía para recibir la gracia de la santificación y la unión con Dios. En la Eucaristía se menciona explícitamente la comunión con la iglesia triunfante y la iglesia purificante en el canon romano, y por los méritos de la cruz, líbranos, Señor, de la muerte eterna y únete a la compañía de tus santos y electos en la iglesia triunfante. Padre nuestro, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y líbranos del mal, que se aplica también a las almas en el purgatorio. La oración de los difuntos. Rezo por los que han muerto en la fe de Cristo y por los que están en el purgatorio. La Eucaristía es considerada el sacramento que une a la iglesia en su totalidad, incluyendo a la iglesia triunfante, la iglesia purificante y la iglesia peregrina. Al final serán católicos y los veré en las misas todos los días. Bueno, no, quizás no los pueda ver, pero están ahí. Con fe yo sé que están ahí, o en el purgatorio, o en el cielo, alabando, adorando al Señor en una Eucaristía. O sea que podrán atacar la iglesia, podrán perseguir, podrán hacer lo que quieran, pero si van al purgatorio o van al cielo, van a ir a misa todos los días. Ok, yo quiero ahora mostrar unos pasajes bíblicos. Efesios capítulo 3, 10. A ver si está relacionado a todo esto que yo les estoy diciendo. Ok, la idea de la comunión entre iglesia triunfante, la iglesia purificante y la iglesia peregrina en la Eucaristía está relacionado a Efesios capítulo 3. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, versículo 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea conocida ahora por medio de la iglesia peregrina, a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. O sea que por medio de la iglesia, ese sacramento de la Eucaristía, es que se va a saber la multisabiduría de Dios. Y me río porque es increíble cómo los hermanos protestantes van a ser católicos al final. Y también vamos a ver judíos ahí, y vamos a ver musulmanes, y vamos a ver ateos. El Papa lo dice, un ateo puede salvarse. Un ateo que no conoció a Jesús, que nadie le predicó, que obró bien, sí puede salvarse. Yo sé que ustedes se rascan la vestidura por eso que dijo el Papa, pero eso es cierto, y eso lo explica el catecismo. Eh, ok, este versículo habla de la iglesia como un cuerpo que abarca no solo a los creyentes en la tierra, iglesia peregrina, sino también a los santos en el cielo, iglesia triunfante, y las almas del purgatorio, iglesia purificante. La multisabiduría de Dios se refiere a la riqueza y diversidad de la sabiduría de Dios, que se manifiesta en la iglesia en su totalidad, triunfante, peregrina y purgante. Una vez vi un pastor que dice, las multisabidurías de Dios, dice, no, nosotros podemos buscar mucha sabiduría en diferentes iglesias, es como un supermercado. A eso no se refiere, a eso no se refiere, eso es doctrina nueva, un evangelio nuevo. Lo que se refiere es esto, que la sabiduría de Dios la vamos a buscar en la iglesia peregrina y todos vamos a ser parte. Es gracias a esa iglesia peregrina que fundó el Señor Jesucristo, es que vamos a, ¿qué dice aquí? Por medio de la iglesia, ok, Dios sea conocida ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gracias a la iglesia podemos tener esa comunión de los santos. Ok, la Iglesia Católica interpreta este versículo como una referencia a la comunión entre las tres partes de la Iglesia y a la idea de que la Iglesia es en la tierra peregrina, está unida a la Iglesia en el cielo triunfante y a la Iglesia en el purgatorio, en oración y alabanza a Dios. Vamos a más adelante, que por eso es que Jesús predicó que la gloria se le da a Dios en la iglesia.
No le podemos dar la gloria en otro lado. Porque si usted no pertenece a la Iglesia Católica, ¿cómo usted va a tener darle la gloria a Dios si no tiene esa conexión con la iglesia en el cielo, la iglesia peregrina y el purgatorio? No está haciendo nada. De esta manera, la Eucaristía es visto como un sacramento que une a la iglesia en su totalidad y que permite a los creyentes en la tierra participar en la alabanza y en la oración de la iglesia triunfante y en la iglesia purificante. Cuando usted, pues, eso fue lo que dije ahora. Si usted no está en la iglesia de Cristo, usted no puede darle la gloria a Dios y usted no puede participar, no puede ayudar a las almas del purgatorio, no puede participar con la intercesión, con la comunión de los santos y no puede participar en esas oraciones. Por eso el Señor dice que la gloria se le da en su iglesia. O sea que cuando usted rechaza darle la gloria a Dios, usted no es partícipe de este plan del Señor. Y pueden leerse el capítulo completo de Efesios capítulo 3, que Pablo dice que este es un misterio guardado a través de los siglos. Esta información la puede buscar en el Catecismo. Quiero leerle Efesios capítulo 3, 20. Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él, a Dios, a Él, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén, que así sea. O sea que la gloria se le va a dar, la adoración, la alabanza al Señor se le va a dar en su iglesia y en Cristo Jesús. O sea que en su cabeza y en su cuerpo. Ahora nuestros hermanos protestantes quieren la cabeza que es Jesús y rechazan el cuerpo que es la iglesia. Y aquí no dice esto, aquí dice que se le da la gloria a Dios en su cabeza y en su cuerpo, un cuerpo completo, cabeza y cuerpo. No podemos desechar la iglesia y quedarnos con la cabeza. O sea que no están llevando a cabo la voluntad del Señor. Y aquí dice que la gloria se le va a dar en la iglesia y en Cristo Jesús para siempre. No hasta que venga Martín Lutero y llegue a su iglesia, o que vengan los pentecostales, que vengan los bautistas, que vengan los testigos de Jehová. No, dice que para siempre. Le quiero leer el catecismo, ya estamos terminando, el, el, el 1358, para explicarle que el culto de Dios que es agradable para él es en la Eucaristía, que lo hemos discutido más adelante, que lo discutimos más atrás, que eso es lo que quiere el Señor. El culto entre las tres iglesias es la Eucaristía. Por tanto, debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre. O sea que a veces nosotros decimos, adoramos a Dios, pero no lo estamos adorando porque Él quiere que lo adoremos en la Eucaristía. O sea que eso es una mentira. Como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Vamos ahora al 59, la acción de gracias y la alabanza al Padre. Si nosotros no llevamos a cabo la Eucaristía, nosotros no estamos dándole las gracias y ni alabanzas al Padre. Estamos rechazando ese culto, estamos rechazando darle la gloria a nuestro Señor, ser partícipes de este misterio. O sea que estamos no amando al Señor, fallando el primer mandamiento. Por eso es un pecado salirse de la Iglesia Católica. Y eso es algo que tienen que confesar. Cuando ustedes se apostatan, dejan la Iglesia Católica, ustedes tienen que ir a confesarse con un sacerdote, porque es rechazar a Dios. Su plan de salvación, ustedes lo rechazan. Eso es un gran pecado. La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación, realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. Entonces, si no llevo a cabo la Eucaristía, no doy gracias a Dios. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios, triunfante, es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias
por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. Si no llevo a cabo la Eucaristía, si no participo en la Eucaristía, si yo no creo en eso y me voy a un culto protestante, pues yo no le estoy dando gracias a Dios. Eso es sencillo. 1360. La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracia al Padre, una bendición por el cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que realiza mediante la creación, la redención y la santificación. La Eucaristía significa, ante todo, acción de gracias. Si yo no comulgo, si yo no llevo a cabo la Eucaristía, si me voy a una secta protestante, yo no le doy gracias a Dios. Un gran pecado. La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio, ahí vamos a Efesios capítulo 3:10, que decimos que la muerte y sabiduría es de Dios, lo lee después. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intersección, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. Entonces, si yo no lo hago, pues, entonces le voy a leer: fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? No es que no hay salvación si no eres católico, porque un judío que no conozca la iglesia católica no va a ir al infierno, se va a ser juzgado por su conciencia. Igual los protestantes. Si los protestantes han vivido bien, si no han perseguido a la iglesia, si no han pecado, bueno, todos pecamos. Si no han renegado de la iglesia, ejemplo, un protestante que era católico, que sabiendo que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, con todo y eso decidió dejarla, pues ahí hay un problema. Ahí fuera de la iglesia no hay salvación. Pero si es un protestante que se salió de la iglesia no sabiendo que la iglesia católica era la de Cristo, pues no hay problema. Será juzgado por su conciencia. El problema también es que a veces estos protestantes se salen de la iglesia católica y luego comienzan a perseguirla. Y yo les pido a ustedes penitencia, porque que se arrepientan de sus pecados, porque al final ustedes serán católicos. Y ya lo puedo explicar, pueden ver el video. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la iglesia? Yo tengo videos, los pueden buscar. Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la iglesia que es su cuerpo. Eso está claro. Jesús vino a salvarnos, pero vino con una cabeza y un cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Lo vimos ahorita. Nos unimos con la iglesia triunfante a orar por la iglesia purgante y también orar por el mundo para la conversión de los pecados. Cristo, en efecto, es el único mediador y el camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podría salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Mayormente los protestantes que atacan la Iglesia Católica, que tiene mucho odio, hablan mal de la iglesia, odian a la Virgen María, ellos no saben que la iglesia católica fue fundada por Jesucristo. Uno se los dice y no lo creen. Eso se llama ignorancia aprendida, que quizás se lo enseñaron otras personas, pero también pueden tener una ignorancia invencible, que no hay manera que lo entiendan. Nosotros oramos por ellos, ellos en su momento el Señor los juzgará, irán al purgatorio o al cielo y serán parte de la iglesia católica.
8:47. La afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo, o sea que personas que no conocen a Cristo, un chino quizás que nunca de nadie le habló, un judío, un musulmán, lo que sea, whatever. Y a su iglesia, los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida con ayuda de la gracia hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. O sea que son mentiras lo que predican los hermanos protestantes, que si nosotros no conocemos a Jesús, vamos al infierno. Sí lo van a conocer en ese momento, el juicio, porque todos van a ser juzgados por Jesús, lo van a conocer y van a ser juzgados por su conciencia. O sea que ustedes no son jueces para enviar a las personas al infierno. O sea que por favor, vamos a evitar eso. Yo creo que terminamos. Espero que les haya gustado este tema. Denle en share, compártenlo. Yo voy a hacer ahora editarlos para unos shorts. Y muchas gracias. Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos comunicamos.